Buenas tardes. Estoy tratando de acompañarlas y acompañarlos en los ritmos de las lecturas que les estoy proponiendo para que tengamos un contexto, pues, que vamos a compartir todos los grupos, van a tener una formación de género real, bien formada y bien informada. Y sí me gustaría que reflexionáramos sobre las lecturas. Vamos a tratarle de dar paso rápidamente. La guerra más larga de la historia. 4.000 años de violencia contra las mujeres. ¿4.000? Eso nos permite entender los niveles de toxicidad en los que estamos viviendo. Sociedades como las nuestras que están trasvasadas por una independencia, una revolución y en el ínter intervenciones inglesas y francesas y bueno, guerra cristera. En fin, o sea, nuestra historia está realmente tupida en muy pocos siglos de muchas explosiones, estallidos de violencia en los que se han acuerpado las luchas, pero que han descompuesto nuestra sociedad. Lamentablemente el triunfo de nuestra revolución no implicó que no existiera corrupción. Ese realmente ha sido nuestro talón de Aquiles como sociedad. Nuestra incapacidad para ser muy estrictos en los juicios morales y en los castigos morales y en todos los tipos de sanciones legales en contra de la corrupción. Hace poco platicaba con una persona que me sorprendió bastante cuando me dijo: hay países como Singapur donde no hay corrupción y donde toda la gente tiene cuentas con seis ceros, ¿no? Lugares pequeños donde pues para las faltas que atentan al bien común, por supuesto el robo, por supuesto la corrupción, pues es pena de muerte. Y es así, ¿no? Entre menos leyes también tenemos una mayor claridad de las cosas que se deben y que no se deben de hacer. Nosotros tenemos una sociedad que negocia mucho con y que tenemos una legalidad que es todo menos legalidad. La situación legal en México es bastante patética, por decirlo rápidamente. Hay un área de trabajo seria que hacer en las leyes, homologarlas en todos los estados, penas verdaderamente severas, particularmente contra quienes ostentan un poder que se supone que debe proteger al pueblo y que lo que hace es todo lo contrario. Realmente todo el sistema jurídico tiene que ser reestructurado y no puede haber impunidad. O sea, si hay impunidad ya es la antesala o es la ventanita o es la puerta para que todas las demás personas que deben estar sujetas a la ley se sientan autorizadas a no hacerlo. Entonces, si nuestra sociedad permanece en armonía, pasa mucho por los valores, les decía yo, y obviamente a quien le toca vigilar esos valores, que es a la ley, pues debe de hacerlos valer, ¿no? Paulatinamente las mujeres han ido metiendo la agenda sobre la violencia de género en las legislaciones y pues como muchas cosas en este país solo se maquillan y no llegan a la raíz de los problemas. Vamos a ver, en este libro de Lola Venegas, Isabel Reverte y Margot Venegas, La guerra más larga de la historia, nos habla de mujer, trabajo y poder, la violencia silenciosa. Fíjense qué capítulos les estoy yo escogiendo, porque evidentemente estamos atravesadas y atravesados por una pandemia. ¿Y cuál está siendo la realidad de las mujeres en esta pandemia? ¿Okay? De entradita nos habla de algo que difícilmente hemos escuchado hablar, que se llama violencia estructural, ¿no? Que dice, no se percibe como violencia, pero lo es. Es violencia que las mujeres se dediquen al cuidado del hogar y de los niños y dependientes más del doble de horas que los hombres. ¡Fum! Como arranca, ¿no? Es violencia.
Es violencia que tengan que reducir su jornada laboral para poder dedicarse a estos cuidados. Evidentemente, ya hemos dicho que no puede haber justicia si no hay un ingreso económico para las mujeres, ¿no? Porque es un trabajo que se está regalando y que las mujeres se están desempoderando, están perdiendo su propia vida productiva y en labores que no son reconocidas ni valoradas y que además no tienes por qué hacer por personas que las pueden hacer perfectamente bien. ¿Okay? Entonces, que la pobreza, vamos a ver, que cobren menos por hacer trabajos de igual valor que los hombres, esto es un verdadero problema sistemático, que sucede en todo el mundo y no porque sucede en todo el mundo es correcto. Precisamente por eso hay que voltear en esa dirección. Que sus jubilaciones sean más bajas por esos desequilibrios, que la pobreza en la vejez se ve en las mujeres, evidentemente. Si las mujeres no tienen un trabajo productivo a lo largo de su vida, o es paupérrimo o es en negro, o sea que no se les paga realmente dándoles derechos, ¿no? Son subempleos, ¿no? Es violencia que no puedan llegar a lo más alto en sus profesiones. Esto es súper importante, ¿eh? Yo lo he venido denunciando, ya tiene tiempo he trabajado sobre esto. Que no sean dueñas de las tierras que trabajan, que persistan para ellas condiciones específicas de explotación. O sea, por el hecho de ser mujer, ya de entrada estás participando en una sociedad desigual, que en México es recalcitrantemente desigual, porque está permeada por la impunidad de la violencia de género. Y bajo ese nombre tan neutro se esconde el hecho de que la mitad de la población se beneficia siempre, en todas las épocas, de la posición subordinada de las mujeres, ¿no? Entonces tú revisas a las figuras masculinas y te das cuenta cómo o son propietarios, o tienen buenos puestos, o no absorben los trabajos domésticos, o no se hacen responsables de la crianza de los hijos, o todas las anteriores. Y ves a las mujeres en la posición inversa. ¿Okay? Entonces, en algunos momentos no tan lejanos, la discriminación se normalizó en leyes que prohibieron expresamente el trabajo femenino. Ya eso lo van a ir revisando en diferentes textos. Uno va saltando de texto en texto y se va dando cuenta que este problema ha sido ya visibilizado por todas las sociedades en las que las mujeres han cobrado una conciencia de género. Les decía, la eliminación de lo que han hecho las mujeres es una constante en la historia de la ciencia, del arte, en cualquier disciplina. Ocultación, pero también devaluación, que además interpreta los trabajos realizados tras los muros del hogar como algo que no es trabajo. De esto, pues es una más de las constantes y de las consignas y de las necesidades de una sociedad justa. Reconocer que lo que se hace dentro de las paredes de una casa es trabajo, reconocer la importancia de hacer un trabajo remunerado, reconocer la importancia de compartir los trabajos domésticos es ya una realidad y una normalidad en los países avanzados y una necesidad urgente y emergente en los países en desarrollo. Está bien documentada la participación de las mujeres en las obras públicas y en la construcción de muchas catedrales como las de Burgos, Toledo o León. Su trabajo más frecuente era el acarreo de materiales, ladrillos, piedra o madera, desde los talleres hacia las obras. Aunque realizaban labores similares a las de los peones, menos calificados, cobraban por ellas la mitad del salario. Entonces van pasando varias formas de injusticia que se van replicando, ¿no? ¿Han visto el meme que dice que las mujeres no se contratan para albañiles? Sorry, ¿no? Evidentemente las mujeres han hecho eso y muchísimo más, ¿ok? Pero no han hecho toda esta pavoneada, ¿no? De lo que en realidad hacen, ¿no? O sea, las mujeres lo que no han aprendido es, y no es porque no lo hayan querido, o sea, es a valorar su trabajo, a exigir que el trabajo sea remunerado. Han sido súper replegadas para no tener una historia propia que visibilice su trayectoria en todas las profesiones y de una manera muy sobresaliente. Además, digo, ahorita estoy hablando de la albañilería, pero en el otro texto vamos a ver que participan en un montón de cosas. Okay. A ver, entonces, luego nos dice: en 1844 una investigación parlamentaria recogió los testimonios de inspectores y patronos ingleses
Según los primeros, la inmensa mayoría de las personas empleadas para trabajar de noche y durante largos periodos de tiempo durante el día son mujeres. Su trabajo es más barato, ¿no? Un patrón lo reconocía: doy total preferencia a las mujeres casadas, son esmeradas y dóciles, ¿okay? Y están obligadas a llegar hasta el límite de sus fuerzas para hacer frente a las necesidades de la vida. Súper conscientes de qué es lo que una mujer tiene que atravesar para sobrevivir y aprovecharse al máximo económicamente de esas fuerzas vitales. Entonces, a los hombres les costó aceptar que las mujeres trabajaran en las fábricas. Los delegados de la Asociación Internacional de Trabajadores de la Primera Internacional, comunistas, socialistas y anarquistas, pidieron salarios más altos para los hombres y que las mujeres volvieran a sus hogares. Por eso es tan importante que las mujeres estén en lugares donde se toman decisiones, tomadoras de decisiones, ¿no? Ahorita vamos a ver si con estas elecciones, que las mujeres fueron muy favorecidas en las votaciones, efectivamente ellas logran generar, detonar este cambio que favorezca particularmente en una justicia salarial. Obviamente los políticos pues hay que ponerles la agenda enfrente y hay que exigirles que cumplan sus ofrecimientos, porque si uno no está permanentemente haciendo una presión política, ¿no? Ya se acabó la campaña, ¿no? Ya están detrás del escritorio. Entonces, no volvieron ni protagonizaron además alguna de las huelgas más famosas de la historia. O sea, no volvieron a la casa las mujeres, ¿no? Que habían suplido a los hombres en la guerra en los países europeos. Y dice, no volvieron y protagonizaron una de las huelgas más famosas de la historia. Como la que realizaron en 1909 miles de mujeres del textil en Nueva York, como la huelga de pan y rosas en Lawrence, Massachusetts, en la que las trabajadoras jóvenes y inmigrantes exigieron mejores salarios y mejores condiciones de vida. ¿Qué estamos viendo? Que las mujeres tienen que organizarse colectivamente, que las mujeres tienen que reconocerse unas a otras, a pesar de que esta cultura, esta sociedad patriarcal siempre inventa mecanismos para aislarlas, para separarlas, para enemistarlas, para que ellas jueguen a ser rivales, ¿no? Les meto telenovelas o les meto pandemia o todas las anteriores, ¿no? Pero ellas no deben de estar tomando una conciencia colectiva y no nos deben de estar exigiendo que nos hagamos cargo de lo que nos corresponde para que ellas tengan los derechos que les corresponden. No estoy hablando de todos los hombres, ni estoy diciendo que todas las mujeres sean sororas o sean respetuosas con las mujeres o siquiera tengan una mínima conciencia de género real, porque para eso hace falta estudios. Pero ni estoy diciendo que todos los hombres sean abusivos y que todos los hombres no apoyen a las mujeres. Evidentemente no, evidentemente no. La realidad es que hay un montón de hombres ya conscientes, que no se intimidan ante el crecimiento de las mujeres. En nuestro país es una nueva generación que viene respaldada pues, por personas cultas y por personas sensibles fundamentalmente. Entonces sí estamos en un periodo de transición, pero hay que pujar en esa dirección de manera unánime. Hay que tener la conciencia de la importancia de la igualdad entre los géneros, de la igualdad y de la igualdad entre los géneros. Ya, vamos tardísimo en eso. Entonces, les decía, el discurrir del siglo XX trajo otros escenarios que perviven aún en nuestros días, pero las viejas discriminaciones, salarios más bajos, techos que taponean sus promociones, feminización y devaluación de profesiones, asunción casi exclusiva de las tareas domésticas, siguieron y siguen definiendo el trabajo de las mujeres. Entonces, por eso es que esta inquietud pues es legítima, porque estas injusticias siguen estando aquí. Entonces, la UNESCO, en comparación con los hombres, las mujeres tienen, según datos de la UNESCO, en comparación con los hombres, las mujeres tienen más posibilidades de encontrarse y permanecer en situaciones de desempleo, tienen menos oportunidades de participar en la fuerza de trabajo y cuando lo hacen, suelen verse obligadas a aceptar empleos de peor calidad. Adivinen por qué. ¿A quién creen que le toca en exclusividad la crianza en una sociedad machista? ¿No? En un país como el nuestro, donde más de la mitad de los hogares
son liderados por madres solas, por madres solteras, que han preferido eso para salvaguardar su vida y su integridad que permanecer en relaciones abusivas. Entonces, tras la Primera Guerra Mundial, los gobiernos, a excepción de la Unión Soviética, forzaron a las mujeres a dejar sus puestos de trabajo. Yo les he dicho que siempre han habido algunos países de súper avanzada que siempre han protegido los derechos de las mujeres y que son los que obviamente están a la punta en la conquista de los derechos de la igualdad de las mujeres. Y aquí les estoy diciendo que todos, salvo Rusia, mandaron a las mujeres de regreso a sus casas, y eso implica obviamente una evolución de las mujeres rusas. Entonces, luego nos dice, con los hombres en el frente, decenas de miles de mujeres ocuparon sus puestos en las oficinas, en el comercio, en la enseñanza, pero también condujeron ambulancias y camiones, montaron piezas de aviones, organizaron hospitales, crearon y dirigieron unidades médicas, fueron enfermeras en el frente, espiaron para sus gobiernos, se emplearon en oficios tradicionalmente masculinos, en las fábricas de municiones, en los muelles y en los talleres. La guerra abrió un paréntesis y los gobiernos dejaron de lado viejos reparos y animaron a las mujeres a ocupar el lugar de los hombres. Cerca de 70,000 francesas trabajaban en fábricas de munición, y en el caso de las inglesas la cifra llegó casi a 1,000,000. En Rusia, las mujeres formaron unidades de combate y hubo batallones exclusivamente femeninos, como el célebre Batallón de la Muerte de Mujeres, creado por María Bochkariova. ¿Ok? ¿Cuándo habías escuchado esto? ¿Entiendes la importancia de que yo te dé una historia del pensamiento alternativa? Porque si no, jamás te vas a enterar de este tipo de cosas y vas a seguir construyendo una historia del pensamiento donde el lugar que les corresponde a las mujeres es el que dice Televisa, o el que dice el cura, o el que dice cabecita de algodón. ¿Me explico? Todos esos poderes patriarcales están armonizados para que las mujeres permanezcan en un papel de subordinación que no les conviene ni a las mujeres ni a absolutamente nadie más. El nivel de desarrollo de un país se mide por el nivel de desarrollo de sus mujeres. Entonces, ahorita van a ver, bueno, si ya tuvieron oportunidad de revisar el texto, da datos contundentes de qué manera las sociedades se benefician cuando las mujeres tienen una preparación y todo lo que se desprende de una preparación. Entonces, tras la guerra, la resistencia a pagar a las mujeres igual salario, incluso en trabajos idénticos, se extendió por toda Europa. Aunque el Tratado de Paz de Versalles estipulaba igualdad salarial, se emplearon toda clase de artimañas, legales o no, para incumplirlo a la fecha, O sea, eso en México hay trabajos feminizados, entre ellos está la docencia. Ese es un problema grave que tenemos las universitarias, que la mayoría del profesorado somos mujeres, y que los altos mandos o los cargos bien remunerados se masculinizan, y los trabajos de una alta presión se feminizan, de una alta carga de trabajo, y están muy mal remunerados, y además con una absoluta indolencia de las figuras que no están recibiendo esa presión para evaluar. Entonces, los años de la guerra sacaron a las mujeres mejor preparadas de sus hogares, pero su recién estrenada autonomía permitió otros cambios. En medio de la auténtica conmoción de las faldas, subieron más arriba de los tobillos, el corsé desapareció y las melenas, símbolo supremo de lo femenino, dieron paso al pelo corto. Maquillarse, fumar y beber en público o asistir a fiestas, bailes, eran cosas que también podían hacer ahora las mujeres respetables. O sea, se van modificando usos y costumbres en la medida en que las mujeres también van adquiriendo su independencia y se van permitiendo y van adquiriendo derechos para sí, donde el esparcimiento pues es básico y elemental para cualquier persona que trabaja. Es obvio que necesita derecho al relax y al desestrés, eso es obvio, ¿no? El asunto es que cuando es la mujer la que lo hace en una sociedad tan recalcitrantemente abusiva con las mujeres como la nuestra, es profundamente escandalizante, ¿no? ¿Cómo que se atreve, ¿no?, a disfrutar, a descansar, a pasear, a divertirse, a bailar, ¿no? ¿Cómo se atreve, ¿no?, a tomarse una copa? Muy mal, o 2 o 3 o las que quieran, ¿no? Tú no se las estás pagando, ¿no? Es muy perseguida esta imagen, ¿no? Entonces, intervino también la Iglesia por boca del Papa Pío XI, que en 1931 habló de falsa libertad e igualdad antinatural, y exhortó a las mujeres a volver al hogar para evitar la destrucción de la familia y la pérdida del lugar
un trono auténticamente real que había sido siempre el de la mujer, pero parece que las mujeres se habían hartado de ese supuesto trono. Estamos hablando de cómo la iglesia también empieza a meter un tornillo, una tuerca en la vida de las mujeres, que obviamente solo está mirando hacia la figura femenina. Obviamente a quien quiere mantener cargada de la culpa, cargada del látigo, del pecado, de la culpa, que siempre es hacia la mujer, obviamente en la religión católica y prácticamente en todas, están como muy de acuerdo que la figura a castigar es a la mujer, ¿no? Todas las patanerías, todas las vulgaridades, todos los acosos, todas las violencias masculinas son bastante jocosas, celebradas y divertidas, ¿no? Existe lo que se llama una doble moral, ¿no? Y con mucha frecuencia, Cristina de Pizán, quiero leerles esa cita, entre más ignorante es el hombre, entre más poco valor tiene como ser humano, es el que es más violento en contra de las mujeres, evidentemente, porque actúa desde su resentimiento. Entonces, no estoy diciendo que solo los hombres sean resentidos hacia las mujeres, ni estoy diciendo que todos los hombres sean resentidos hacia las mujeres. Claro que hay resentimiento entre mujeres, ¿no? Obviamente. O sea, las mujeres que nunca se han cuestionado un estereotipo y que han sido oprimidas y despojadas de todo poder y de todo autoamor y autorrespeto también forman parte del machismo y también quieren dañar y oprimir a otras mujeres. Y obviamente se van a valer de lo que sea, del chisme, de la difamación, del robo, de la manipulación, del control, del uso, del abuso, de lo que tengan a la mano, ¿no? Por tal de que su machismo prevalezca, porque si yo no soy feliz, ¿tú por qué vas a ser feliz? Si yo soy profundamente infeliz, ¿tú por qué vas a ser feliz? ¿Me explico? Pero es un problema que cada mujer tiene que revisar y que además ya ahorita ya no es tiempo de no darte cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, ya vemos muchísimas voces formadas y preparadas diciendo, a ver, hay que parar esta desigualdad y también hay que pararla entre las mujeres y en México nos urge detener este machismo entre las mujeres que es brutal. A ver, entonces, la gran crisis de 1929 solo acentuó las presiones sobre las mujeres trabajadoras culpabilizadas de contribuir al desempleo masculino. Gobiernos fascistas y demócratas coincidieron en su beligerancia contra el trabajo femenino, aunque el ascenso al poder de los nazis significó una nueva vuelta de tuerca. Profesionales de alto nivel fueron despedidas en masa, se prometió expulsar a todas las mujeres casadas del mercado laboral, se establecieron cupos de estudiantes en las universidades y se puso en marcha una agresiva propaganda para que las mujeres se convirtieran en máquinas paridoras y asegurar así la supervivencia del Reich de los 1000 años. Entonces, yo les estoy hablando de países europeos y les estoy hablando de un clima de guerra y de posguerra, de Primera y Segunda Guerra Mundial, que son los que detonaron una conciencia masiva de las desigualdades de género, primero expulsando a las mujeres, a los hombres lanzándolos a la guerra, a las mujeres expulsándolas de sus casas a tener que sobrevivir. Obviamente cuando regresan los hombres, pues no regresan todos y muchas de ellas están en situación de indefensión y de viudez, cosa que Rosa Luxemburgo va a denunciar en su momento y va a estar muy clara por qué creen que los rusos no obligan a las mujeres a regresar a su casa, porque Rosa Luxemburgo está muy consciente de que las mujeres están vulneradas y necesitan preparación, no pueden estar viudas sobreviviendo del aire. Y se empieza a generar una conciencia de la importancia de la preparación de la mujer y de que reciban una igualdad. Esta consigna de igual trabajo a igual salario es rusa. Entonces, bueno, más o menos ya esto es lo que quería comentarles. No les voy a hacer toda la lectura, pero lo que quiero es hacerles como una intro para que cuando ustedes se acerquen a la lectura, primero para que entiendan la importancia de estas lecturas tan especiales y tan raras que yo les proporciono y para que también tengan una mirada que les permita acercarse. Entonces, en la Unión Soviética reemplazaron casi totalmente a los hombres en la agricultura, hablo de las mujeres cuando están en situación de guerra, y en determinados momentos fueron la mayoría en las fábricas. Y la escritora y premio Nobel Svetlana Alexievich ha recordado en La guerra no tiene rostro de mujer que casi un millón de mujeres lucharon en el Ejército Rojo, aunque su historia también haya sido ignorada. Entonces ya es tiempo de parar una construcción cultural que entiende a las mujeres solamente como
un objeto al servicio de la masculinidad o de los poderes patriarcales, llámese iglesia, llámese Estado, llámese familia, llámese ahora estos cuartos o quintos poderes que son los comercios, ¿no? Y el mercado, ¿no? Que convierte a las mujeres en objetos a modo para el mercado, ¿no? Y que también lo son los medios de, pues, de incomunicación, porque eso no es comunicación, ¿no? Y que también convierten a las mujeres en objetos a modo, que están hechas para realizarse a través de la domesticidad. Vean qué fuerte ha sido el discurso de que las mujeres se realizan a través de la domesticidad en esta pandemia inusitadamente y extraordinariamente larga, que obviamente está manteniendo a las mujeres mexicanas, especialmente hasta el hartazgo de la violencia masculina, en medio de un movimiento verdaderamente fuerte y recalcitrante, en casa sometidas a toda forma de vulnerabilidad y de violencia, porque ya dijimos que carecen de buenos empleos, que las figuras masculinas son bastante aprovechadas, que están muy acostumbraditos a que todo se les resuelva por parte de las mujeres, todo, absolutamente todo, ¿no? Que no se quieren cuestionar estos roles abusivos, ¿no? Entonces voy a detener el video en esta explicación, porque en esta hablé de la guerra más larga, y bueno, en el siguiente voy a hablar de la otra. Es que está exquisita, pero esta no se las di a todos los grupos, porque hay grupos con los que estoy trabajando muy específicamente con la situación de México. ¿Me explico? Entonces, yo aquí estoy trabajando en la situación de feminismo en México. Lean, trabajen, motívense, entiendan la importancia de su educación, entiendan por qué estoy haciendo este énfasis tan profundo en la educación y qué es lo que yo realmente quiero transformar en la vida de cada una y cada uno de ustedes, y cuál es el provecho realmente de esta transformación. Traten de entender cómo esta modificación en realidad es un beneficio para toda la sociedad, nos humaniza. El feminismo es un humanismo, nos humaniza, ¿okay?